Apocalipsis capítulo 2, los versículos del 1 y hasta el 7. Apocalipsis 2, versículos del 1 al 7. El libro de Apocalipsis siempre es un libro impactante, siempre es un libro que nos infunde respeto. Algunas partes no las entendemos, otras no las queremos entender, pero claramente está diciéndonos Dios cosas para que nosotros atendamos. Entonces necesitamos pedirle a Dios sabiduría para poder comprender lo que Dios quiere decirle a nosotros, y tal como decían ustedes en la clase de escuela dominical hace un instante, para que Él transforme nuestras vidas. Nosotros no podemos transformar nuestras vidas por voluntad personal. De hecho, creo que por voluntad personal yo haría lo contrario. Vamos a orar a Dios para que sea Él el que nos encamine. Señor Dios, Padre Celestial, te agradecemos por tu santa palabra, te agradecemos porque la has dejado a nuestro alcance, Señor, porque podemos abrirla, podemos encomendar un tiempo de nuestro día a leerla continuamente y constantemente con el propósito, con el fin de conocerte a ti, con el fin de conocer tus deseos, de conocer los anhelos que hay en tu corazón y ponerlos, apropiarnos de ellos y ponerlos por obra en medio de nuestras vidas, en medio de esta tu iglesia, Señor. Te agradecemos por ello, te solicitamos que nos ayudes y que nos tengas siempre con bien haciendo tu voluntad. Te lo solicitamos todo ello por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuando hemos leído todo esto, entonces nos preguntamos de qué vamos a hablar. La parte importante es que siempre tenemos que tener en cuenta es una frasecita que se dice aquí en el versículo 4. Dice, has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Si nosotros lo vemos como una exhortación, tenemos que atender qué es lo que necesitamos hacer a partir de esto. Necesitamos primero comprender todo. Siempre la Biblia hay que comprenderla en su totalidad. No podemos dejar solamente una frase y tratar de acudir a entender el resto en base a una sola frase. Entonces, déjenme comentarles algo. Un hombre a quienes muchos de los que han tratado de estudiar la Biblia en la más profundidad, dijo en algún momento de su vida, el señor Schaeffer, dijo, el significado de la palabra cristiano ha sido minimizado. Lo hemos minimizado. Se ha hecho a este momento tan insignificante que ya decir soy cristiano es prácticamente nada. Significa todo y significa nada. ¿Por qué se atrevió a decir esto? Porque nos damos cuenta de que incluso gente que no tiene relación con Jesucristo se menciona como cristiano. Esta iglesia precisamente, la cual tenemos un conflicto ahí, si lo ven entre los libros de geografía y la Biblia, hay un conflicto en un acento, entonces no me voy a meter en problemas. Si quieren decirle Éfeso o Efeso, no tengo problemas con eso, no quiero meterme en problemas con los que saben geografía. Pero tenemos que entender qué era esa iglesia, cómo era esa iglesia. Era una iglesia conformada por creyentes en Jesucristo, tal y como somos nosotros. Entonces, si era una iglesia conformada por creyentes en Jesucristo, como somos nosotros, nos preguntamos, ¿por qué particularmente se les menciona aquí a esta iglesia? ¿Por qué? Porque habían desarrollado una labor por el Señor Jesucristo importantísima. Tenían lo que podríamos decir el camino correcto. Tenían, dicen los muy conocedores, eran apegados a la Biblia. Eran gente que seguía el camino correcto. Dices, qué bárbaro. Y algunos otros de nosotros podríamos decir, estamos intentando hacer esto.
Pero siempre hay un pero por ahí. El pero que había para ellos es que se habían olvidado de una cosa. Has dejado tu primer amor. Se habían olvidado de la parte esencial de lo que viene a hacer Jesucristo a esta tierra. El amor, demostrar amor para con las personas, demostrar amor para con quienes no tienen amor, no tienen a Jesucristo en su corazón. Entonces nosotros preguntamos, ya voy entendiendo qué clase de iglesia era esa. Voy comprendiendo por qué llegó a ser una iglesia así, tan apegada, tan firme, tan fiel, pero sin amor. ¿Qué pasó entre ellos? ¿Qué los hizo llegar a la situación en donde al final estuvieron? El Señor Jesucristo, vimos aquí en lo que leímos, se complacía. Son esto, hacen esto, tienen el mismo pensamiento que yo en cuanto a esto. Hay celo en sus corazones. Es de elogiarse la forma en la que son. Sin embargo, perdieron el amor. Nosotros tenemos que decir, bueno, entendemos que a esa iglesia en la provincia de Asia le haya pasado eso. Pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Tendríamos que preguntarnos, ¿qué voy a encontrar de utilidad en esto? Tendríamos que hacernos otra pregunta. ¿Cómo está mi corazón para con Dios? ¿Cómo está mi corazón para con Dios? Son 7 versículos, creo que son 7, sí, son 7. Y en esos 7 versículos vamos a encontrar 7 características de esta iglesia. 7 características que son importantes, no solamente de la iglesia, pero también tenemos que atenderlas. Primero vamos a ver acerca de el autor de esta carta. Vamos a ver acerca de la iglesia, acerca de la ciudad, el elogio que se le hace a la iglesia, el reproche que se le hace, el mandato y el consejo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y nosotros empezamos a leer, aquí venimos a leer la Biblia, no venimos a escuchar a nadie más. Entonces leamos la Biblia, pero vamos a leer primero el versículo número 1. Dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y nosotros decimos, es fácilmente identificable quién es el autor. Es uno el autor, es uno el que está diciendo lo que está diciendo. El que está diciendo nos lo imaginamos inmediatamente, es el Señor Jesucristo, Dios mismo. Nosotros entonces tenemos que entender, Dios va a hablar. Dios le va a hablar a esa iglesia, y si le va a hablar a esa iglesia, es posible que quiera también hablar conmigo. Es muy probable que también quiera decirme algo importante en este momento. Nos surge también un cuestionamiento, una pregunta a través de ese versículo. ¿Por qué le habló al ángel y no le habló a la iglesia? ¿Por qué al ángel de la iglesia? Escribe al ángel. ¿Por qué a escribirle al ángel y no a la iglesia? Son cosas que tenemos que meditar, son cosas que en ocasiones no alcanzamos a comprender por qué es así. Se nos ocurre una idea, se nos ocurre otra, la expresamos abiertamente, la expresamos en conversaciones tras el momento de la predicación, del mensaje, y llegamos a nuestras conclusiones, pero tenemos que nos damos cuenta, este es el autor de las cartas. El Señor Jesucristo es el autor de las cartas. Si es el autor de las cartas, nos preguntamos, ¿tiene derecho a hablarle a las iglesias? Claro que tiene derecho. Él es el dueño de la iglesia. Él es la autoridad sobre la iglesia. No somos nosotros las personas. Es Jesucristo el que puede
conducirse, estar aquí entre nosotros, revisar lo que estamos haciendo, evaluar lo que estamos haciendo, verificar cómo nos estamos comportando. Él es el dueño, a Él le pertenece esta iglesia y no podemos decir está haciendo mal al estar haciendo lo que está haciendo. Se describe también, dice el 1:20, si me quieren acompañar, si no aquí lo tengo y se los comparto. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Él es el dueño, Él lo tiene todo bajo su control. Es el gobernante, es el soberano, es el que tiene la autoridad. No perdamos nosotros de vista eso. Nosotros queremos tomar una posición que solo le corresponde al Señor Jesucristo. La autoridad sobre esta iglesia es de Jesucristo. Y nosotros aquí tratamos de ver a nuestra iglesia, tratamos de encontrar a nuestra iglesia en medio de este versículo y nosotros decimos, el Señor Jesucristo está aquí. El Señor Jesucristo está en medio de nosotros. El Señor Jesucristo está junto a nosotros y está escudriñando a esta iglesia. Está examinando, valorando y evaluando a la iglesia. Y eso nos preocupa. Nos preocupa porque Él es el gobernante. Él es el dueño. Hay muchos aquí que están sometidos a una autoridad en su trabajo. Imaginemos que viniera el dueño de la empresa donde yo estoy, donde yo trabajo, a verificar lo que estoy haciendo. Tendríamos que atenderle correctamente. Y nosotros nos tendremos que hacer una pregunta. Entendemos perfectamente, Jesucristo es nuestra autoridad, Jesucristo es nuestro gobernante. Es claro eso no le queda duda a nadie. Lo que quisiera que meditáramos es, ¿qué diría Jesucristo? Te lo voy a poner primero personalizado. ¿Qué diría Jesucristo de ti como creyente? ¿Qué diría Jesucristo de mí como creyente? ¿Qué diría Jesucristo de tu familia? ¿Qué diría Jesucristo de mi familia? Vamos cada vez más intensos. ¿Qué diría Jesucristo de esta iglesia? ¿Qué le escribiría Jesucristo a esta iglesia? ¿Qué le dejaría para que nosotros nos analizáramos propiamente, tal y como a esta iglesia que le deja una pequeña carta? Porque es una pequeña carta, pero para la reflexión completa y total. Entonces nosotros vemos, aquí está, el autor de todo esto es el dueño, el gobernante, el Señor, el Rey de Reyes, aquel que creó el universo. Él es el que tiene derecho a decirnos, y nosotros tenemos derecho a una cosa, como les digo muy frecuentemente a los niños, tenemos derecho a obedecerle. Es a lo que tenemos derecho. Luego, después de ver al escritor, al autor, perdón por ese mala palabra, después de que vemos al autor, tendríamos que ver el destinatario. ¿Quién es el destinatario? El destinatario, ahí es donde tengo la contrariedad y se las expuse hace un instante, en el mismo versículo 2:1, al ángel de la iglesia en Éfeso. Al ángel de la iglesia en Éfeso. Escríbele a él, a ese ángel, escríbele. Nosotros tenemos que recordar, los que hemos intentado leer este difícil libro, tenemos que recordar un poquito, no solamente lo que viene aquí en este capítulo, tenemos que irnos previamente a cómo llegó a existir esta iglesia, cómo llegó a formarse esta iglesia. En la historia de la iglesia, toda la historia, me estoy refiriendo desde sus inicios en Jerusalén hasta este momento, quizás no haya habido
una iglesia con la historia de esta iglesia, una historia rica, una historia abundante. Nosotros tenemos que atenderla completamente. ¿Quiénes fundaron esta iglesia? ¿Quiénes fueron de los primeros que estuvieron ahí? Y nosotros recordamos a uno, recordamos a dos, recordamos a tres, pero tenemos que recordar a dos muy importantes: Priscila y Aquila, amigos cercanos, hermanos en Cristo, creyentes, plenamente convencidos de la obra de Jesucristo, compañeros en el ministerio de Pablo, fueron quienes trajeron el evangelio a esta ciudad. Y luego uno tiene que remontarse a Hechos, capítulo 18, versículos 18 y 19, para entender, a ver si es cierto que es tal cual. Dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó ahí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Ahorita usé Éfeso con acento. Si quieren digo Éfeso sin acento, no tengo problema por eso. Los dejó ahí. Deja a esos dos ahí. ¿A quiénes se encontró? Capítulo 19. Para seguir viendo. 19 de Hechos. Se encontró ahí a un grupo muy particular. Hechos 19 del 1 al 7. Si alguien lo tiene, me puede ayudar. Los primeros versículos, ahí tenemos lo suficiente. Ajá. Uh-huh. Amén. Nosotros entonces nos encontramos que allí había personas que ya previamente habían recibido un mensaje parcial, un mensaje incompleto, pero estaban ahí y de alguna forma Dios ya les había preparado, Dios había estado trabajando con ellos de forma tal que cuando ellos llegan, estos posteriormente se les da el mensaje completo, el mensaje de salvación. Ellos aceptan el mensaje de Jesucristo y toman el camino correcto, el camino que se les está indicando, el camino completo, no solamente el camino parcial, no solamente el camino antiguo, no solamente lo que anteriormente se les había dicho. Dijimos, sucesos, podemos decir, grandes cosas sucedieron esto y más cosas en esta iglesia. ¿Qué otras cosas sucedieron? 19:10, ya que lo tiene ahí, hermano, el versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Aquí es la parte importante. Llega a esa ciudad, pero no es solamente esa ciudad la influenciada, sino toda la provincia. Cuando nosotros vemos toda la provincia en aquel tiempo, nos sorprendemos, porque nos sorprendemos, uno, de lo que decidió hacer este hombre. Este hombre decidió ser obediente. Nosotros no podemos influir más que primero en uno, pero tenemos esa responsabilidad, influir en uno. Y a partir de ese uno, si todo una provincia, cuando nosotros oímos provincia y entendemos que es Asia, nos damos cuenta que actualmente es un país completo,
que es toda Turquía. En aquel tiempo pues eran varias provincias las que conformaban esa Asia Menor. Entonces él llegó a influir en todos ellos por obediencia. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ser, primero, obedecer nosotros. Lo demás, Dios se encarga. Nosotros somos responsables de nosotros mismos. ¿Sucedieron cosas impresionantes? Sí, sucedieron cosas impresionantes. Ahí las personas, paganos completamente, incrédulos, idólatras, absoluta y totalmente, decidieron convertirse al Señor Jesucristo. Se dieron cuenta de lo inútil que eran sus creencias, sus convicciones, y muchos de ellos, dice Hechos, ahí el 18 y el 19, hermano. Perdón por molestarle tanto, pero... Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Entonces, de que fue algo espectacular, lo fue. De que fueron muchas personas influenciadas, lo fueron. De que nos damos cuenta, quiero recordar a un pastor a quien aprecio muchísimo, y él dice esto, algunos me han escuchado que lo digo, y dice él, esa persona o tiene mucha preparación o tiene el Espíritu Santo. ¿Qué podríamos decir de él? La preparación que tenía este hombre era importante, tenía una preparación muy importante, pero en el judaísmo, pero tenía el Espíritu Santo. Y esto es más importante que tener preparación. El día de ayer, perdón por tomar este tiempo, decíamos, vamos en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Emmanuel, en el nombre que es sobre todo nombre. Las circunstancias pueden ser difíciles en estos momentos. Las redes sociales influyen muchísimo, pero nosotros vamos en el nombre del Señor. Los que creyeron fue una cantidad de una forma tal que sorprendieron a todos los demás. Entonces, el comienzo de la iglesia fue impresionante. Yo puedo decir lo mismo de esta iglesia. Aquí está quién, pues el hermano, algunos hermanos, no puedo decirlos porque luego estamos en grabación. Pero hay hermanos que están aquí, hay otros hermanos que no están aquí y con quienes yo he conversado, que me han platicado lo que aquí sucedió en aquellos tiempos. Lo hemos escuchado también en los aniversarios. Aquel hermano que se dedicaba a enderezar los clavos ya utilizados. Qué tremendo el trabajo de esa persona, y decimos, eso es algo, un suceso impresionante. Dedicarse a enderezar los clavos para que se vuelvan a utilizar. Eso es el mover del Espíritu Santo en medio de una iglesia. Ahora, esto nos va a tocar porque ni modo, nos toca. Hablando de la iglesia de la que estamos hablando, esa iglesia a la que había ido este hombre y habían ido esta pareja, muchos de esos ya no estaban. Habían pasado 40 años. Si ahorita trajéramos a quien se encarga de la reseña, han pasado 40 años, un poquito más. ¿Qué ha cambiado? Ya no andamos enderezando clavos. La parte que ha cambiado es, tenemos muchas bendiciones, muchísimas. ¿Me estoy pareciendo a esta iglesia? ¿En qué me estoy pareciendo?
Estoy tratando de guardar la doctrina. Estoy tratando de ser fiel. Aparte que no quiero decir, pero tengo que llegar porque está escrito. Se me habrá acabado el amor. Mejor le seguimos. Es la situación que están viviendo, exige una nueva comunicación, un nuevo mensaje. Hubo un mensaje para ellos que para nosotros es magnífico. Algunos le dicen la constitución de la iglesia, es la epístola a los Efesios. Es algo sublime, como dicen por allá. Es sublime para nosotros. Pero pasaron 40 años y el dueño de la iglesia dice, necesitan otro mensaje. Necesitan otro mensaje y lo voy a mandar. En este otro mensaje les voy a recordar, mira, desde aquel tiempo y hasta ahora, estas cosas quiero recordarte. Tienes cosas de las cuales me gustaría recordar. Han pasado tantos años y este es el momento de decirte, aquellos que estaban ya no están. Algunos se fueron, otros están con el Señor. ¿Qué pasó contigo? Eres la misma iglesia. ¿Qué aprendiste de Dios primero? Del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo y de los que te precedieron. ¿Qué aprendiste de ellos? Tengo que decirte algo, nos diría el Señor. Tengo que decirte algo yo directamente. El escritor, el autor, la iglesia. Además del autor y de la iglesia, la ciudad. La ciudad era una ciudad importante, esto sí vamos a irnos muy rapidito. No era la capital de la provincia era Pérgamo, pero era una ciudad muy importante, era una ciudad comercial. En medio de esa ciudad comercial, nosotros tenemos que atender en qué nos parecemos a esa ciudad. Esa ciudad era muy comercial. Nosotros tenemos una ciudad sumamente comercial. Esa ciudad era una ciudad idólatra. Nosotros, desgraciadamente, tengo que decirlos, en nuestra ciudad hay mucha idolatría. Y no estoy hablando de religión solamente. Hay idolatría en relación con otras cosas. El jueves hablábamos de ídolos que tenemos algunos de nosotros. El trabajo, la escuela, la familia. Yo mismo soy mi ídolo. Entonces, ¿a qué estoy poniendo como ese ídolo? Ellos pusieron como ídolo a una diosa, mujer, y le rendían culto a esa diosa. Nosotros tenemos que entender, se ufanaban de esa diosa. Nosotros ya no nos ufanamos, posiblemente ya no nos ufanamos de un ídolo como ellos, de manera verbal, porque ellos llegaron a decir allá en Hechos 19:35, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana ¿de qué? No les escuché. 19:35 Hechos, no vamos a mentirnos. Entonces nosotros tenemos que entender esto, se está refiriendo a esto. Ellos se ufanaban de su relación con esa diosa. Nosotros tenemos que decir, ¿de qué nos estamos ufanando? Posiblemente y verbalmente nosotros no nos estamos ufanando de nada, pero nosotros en la práctica, ¿de qué nos estamos ufanando? Dijimos el jueves para quienes estuvieron aquí, el jueves es repetición, pero en la Biblia las repeticiones no son malas, aquí tampoco. Nosotros tenemos que entender, mi familia no me va a dar eternidad, mi trabajo no me va a dar eternidad, mi escuela no me va a dar eternidad, mi carrera no me va a dar eternidad. ¿Qué más? Mi deporte favorito no me va a dar eternidad. Mi equipo de fútbol, de básquetbol o de béisbol no me va a dar eternidad. Mi
lo que quieran. Solo hay uno que da eternidad, el Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que dejar esa idolatría que nosotros estamos teniendo por enfocarnos en el Señor Jesucristo. ¿Por qué se les dirigió a ellos esa primera carta? ¿Por qué? Nosotros tenemos que entender, esa ciudad se parecía mucho a nuestra ciudad. Nosotros estamos en medios de comunicación tremendos, estamos completamente comercializados, completamente globalizados, y cada vez vamos a estar más y más, y estamos trayendo una cultura de allá, vienen los americanos, vienen los daneses, vienen los coreanos, vienen mil culturas que están aquí. Vemos las tiendas que tenemos a nuestro alrededor, vienen aquellos que vienen de la República China. Entonces nos van a llegar todo esto. Nosotros somos una ciudad importante en nuestra nación, así como lo fueron ellos. Ellos tenían problemas importantes, nosotros también. Pero lo primero está aquí. Nosotros tenemos que atender esto. Y hemos visto al escritor, a la iglesia y a la ciudad. Ven, ahora sí vienen las partes que nos agradan. ¿Dónde está el micrófono? Préstenme el micrófono porque o comimos mucho o necesitamos estar por acá. No me gusta andar por acá, pero tengo que andar a veces porque luego no me sigan, no tiene caso el verme a mí. Yo soy la persona menos importante. Aquí lo único importante es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, a partir de este momento, empieza con una parte importante en esta carta. Les va a decir las cosas que Él nota que son buenas, el elogio que tiene para esa iglesia. Y nosotros tenemos que decir, si hace un instante nos dijeron, ¿qué le escribiría a Canaán? ¿Qué elogio tendría el Señor Jesucristo de la Iglesia Bautista Canaán? ¿Qué elogio tendría el Señor Jesucristo de la Iglesia Bautista Canaán? No el hermano Félix, porque el hermano Félix nos elogiaría mucho. No Suriel, porque Suriel nos elogiaría mucho. No el hermano Jorge, no un servidor, porque yo probablemente diría, esta es una buena iglesia. Pero el Señor Jesucristo pide más. Entonces, ¿cuál es el elogio que le hizo a ellos? ¿Y qué esperaríamos que fuera para nosotros un elogio? Dice, yo conozco tus obras. Es decir, cuando nosotros escuchamos eso en relación con esta iglesia, nosotros también tenemos que pensar que nos dice a usted y a mí, yo conozco lo que usted ha hecho. A mí también me está diciendo, yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco tu paciencia, sé que no puedes soportar a los malos. ¿Qué has probado qué? A los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Nos damos cuenta de que hay un fuerte elogio. Continúa el elogio en el versículo 6, dice el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Entonces aquí estamos y los está elogiando intensamente. Nosotros pensamos, Jesucristo nos elogiaría intensamente, porque luego va a haber la contraparte. Nosotros tenemos que pensar, Jesucristo elogiaría a la iglesia Bautista Canaán de la forma en la que está elogiando a esta iglesia. Tenemos que pensarlo. Digo, si esta porción de la Biblia no me está siendo útil, ¿para qué la estoy leyendo? No tiene sentido. Tengo que pensar. Ellos tenían un conocimiento muy directo. Nosotros tenemos más conocimiento de ellos. Ellos ni siquiera tenían la Biblia completa. Nosotros sí tenemos la Biblia completa. Ellos no la tenían. Ellos dependían de lo que les llegara verbalmente
y parcialmente, mira, llegó esta carta a aquella iglesia, a ver, préstamela, te la devuelvo. Y la prestaban, mira, es de Pablo. A ellos les dijo eso, ¿será importante para nosotros? Y ellos atendían. Él tiene derecho a elogiar a las iglesias. La parte que no nos gusta, tiene derecho a censurar a las iglesias. ¿Nos elogiaría? Alguno pensó, sí, por esto. Qué bueno. La parte que no nos gusta, ¿nos censuraría? ¿Por qué el Señor Jesucristo censuraría a la iglesia bautista Canaán? Con esta iglesia, Él se atrevió a hacer esto. Y era una iglesia de poquito tiempo de que habían conocido a los primeros hombres que estuvieron ahí. ¿Mandé? No era de esto, era de otra cosa, ok. Les dice, miren, ustedes se han esforzado. Posiblemente los que se esforzaron ya no están aquí. Yo quiero recordar nombres y los recuerdo y tú también los estás recordando. Estamos recordando, está recordando, está recordando, está recordando. Estamos recordando aquellos nombres de esos hombres y mujeres que ya no están aquí. Los estamos recordando perfectamente. De los que participaron, del hermano de los clavos, de cómo llegaron las maderas, de cómo se hicieron las bancas. Esas bancas, espero que mientras yo esté en las bancas de madera, que no salga de ahí. Esa banca, cuando sepan la historia, no la van a querer soltar. Cuando sepan la historia de esa banca es esfuerzo de una iglesia, esfuerzo físico, esfuerzo mental, esfuerzo moral, esfuerzo espiritual. Esta es la iglesia de Jesucristo. Así pensaban esos que algunos de ellos ya no están con nosotros. ¿Te acuerdas de aquellos, verdad? Aquellos que se esforzaron y los vimos esforzándose. Mucho más de lo que nos esforzamos nosotros. Nosotros hemos llegado a un tiempo diferente, 40 años. Es tiempo de que volvamos a ser diligentes. Es tiempo de que nosotros seamos diligentes por una razón, por Cristo Jesús. Él se lo merece. Él merece que nosotros nos esforcemos. Estamos en un mundo de tinieblas, es correcto, y cada vez más intensos, cada vez más pervertido, cada vez más difícil de vivir. Pero nosotros se nos ha encomendado ser luz. Nosotros tenemos que participar en la encomienda que se nos hizo, ser luz, llevar la luz, darle testimonio a las personas, edificar a aquellos que vengan aquí, amar a los que vengan aquí, estar con ellos y apoyarles en todas sus necesidades. A pesar de las circunstancias difíciles, ahí estuvieron. Y no soportaron a los malos, dice lo que acabamos de leer. Se dieron cuenta, tenían la capacidad y dijeron, esto no es cierto, esto es una mentira, esto es falso, esto no hay que tolerarlo. Nosotros tenemos que tener entendimiento de esto. Dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Puede llegar una persona con mucha capacidad y puede enseñarnos muchísimas cosas, pero nosotros tenemos que certificarlo. Y no nosotros pedirle a Dios, danos sabiduría para entender si viene de ti o no viene de parte tuya. Y nosotros tenemos que estar entonces haciendo las cosas que Dios quiere, siendo sensibles al pecado
y a los mandatos de Dios, manteniendo en alto siempre su nombre, pidiéndole a Dios entendimiento de sus cosas. Nosotros tenemos que tener entendimiento. Vamos a Hechos 20. Ahora ya no el hermano porque ya lo molesté mucho. Pero ahora Reinaldo también busca rápido. Reinaldo Emanuel. Hechos 20, 28, 29 y 30. Gracias, amén por esa palabra. Dice, yo sé que después de mi partida, cuando nosotros nos ubicamos en la historia, cuando nosotros vemos en qué momento se está diciendo eso, ¿tú sabes en qué momento se dijo, Aarón? Imagínate, dime una cantidad así. En siglos es más fácil. ¿En qué siglo se dijo eso? Pues en el primero. Bien, por eso, excelente, Aarón. Entonces nos damos cuenta que ya se anunciaba que falsos maestros, que falsos predicadores, que enseñanzas herejes iban a entrar en la iglesia. Nosotros tenemos que estar atentos a todo esto. Por eso es tan importante, decíamos hace un instante, conocer no solo las Escrituras, al Señor de las Escrituras, para saber en qué quiere que nosotros cambiemos. Los falsos maestros han sido un peligro desde el siglo I, como nos dijo hace un instante Aarón. El Señor Jesucristo mismo nos advirtió, y ahí te va para usted, para que no tenga distracciones. Mateo. Búscame Mateo 7:15. Te voy a hacer una pregunta, pero yo la voy a contestar. ¿Por qué había sufrido la iglesia? Esa iglesia, ¿por qué había sufrido? Había sufrido por el más noble por la más noble de las causas, defender a Cristo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, la más noble de las causas, defender a Cristo. Nos tocó el día de ayer, no venimos a hablarle de esta iglesia, venimos a hablarle de una persona, venimos a hablarle de Jesucristo. Nosotros tenemos que seguir haciéndolo y sin desmayar. Nosotros tenemos que entender, tenemos que rechazar a los que traen falsas enseñanzas, tenemos que dejar de tolerarlos. No toleremos las falsas enseñanzas en medio de nosotros, permanezcamos fieles, hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Qué tremendo, si a nosotros se nos dijera eso, no podríamos salir del templo, estaríamos hinchados. Al momento de salir sería difícil, pero luego dicen, te dije todo esto para que sepas que no solo veo lo malo, también veo lo bueno. Y en lo bueno está esto, y estamos así. Pero, versículo 4, Apocalipsis, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Previamente ellos habían amado intensamente a Dios, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, toda la divinidad. Lo habían amado intensamente. Habían amado también intensamente a sus iguales, a los hermanos en Cristo. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero pasaron 40 años y estamos en una circunstancia difícil. Me estoy ubicando en Éfeso y también me estoy ubicando en Canaán. Estamos en una circunstancia que tenemos que atender y tenemos que decir, ¿estamos amando a nosotros los que estamos aquí? ¿Nos estamos amando unos a otros o solamente a mis familiares? ¿Solamente a los que se llevan bien conmigo? Tenemos que amarnos todos unos a otros. Tenemos que recordar siempre en lo que estamos haciendo que el Señor Jesucristo está aquí, anda aquí en medio de nosotros y anda viendo si nos estamos comportando como una iglesia que le pertenece a Él o si nos estamos comportando como una empresa, como una organización. No debemos comportarnos ni como empresa ni como organización. Tenemos que comportarnos como el cuerpo de Jesucristo en este lugar. Un cuerpo santo, un cuerpo sin mancha, un cuerpo entregado, un cuerpo consagrado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que recordar el Señor Jesucristo, y si nosotros somos el cuerpo del Señor Jesucristo, Él vino a mostrar amor al mundo. Nosotros somos el cuerpo de Jesucristo aquí. Nosotros tenemos que mostrar amor al mundo, no solamente entre nosotros. Eso es sencillo. Eso es sencillo porque le dedico 5 minutos a saludar al compañero de banca. Eso es muy sencillo, pero mostrarle amor al mundo es algo que se hace continuamente, constantemente el resto del tiempo. El resto del tiempo yo tengo que mostrando amor. Amor a Dios, amor a Jesucristo, amor al Espíritu Santo, amor por mis hermanos, amor por los perdidos. El Señor, Dios, nuestro Padre, ama a los perdidos. Nosotros tenemos que amarlos. Nosotros tenemos que mostrarle el amor a Dios a esas personas. ¿Qué es el amor? El amor es obediencia. Si nosotros lo vemos en el sentido bíblico, amar es obedecer. No amar es desobedecer. Dice la segunda epístola de Juan 6. No me pregunten el capítulo. ¿Por qué decimos que amar es obedecer? Pues porque Dios lo dice. Segunda de Juan 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Que andemos según sus mandamientos. Es decir, que obedezcamos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Amar es obedecer. Si yo no estoy amando, no estoy obedeciendo. Amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo lo que tienes. Ama a Dios, pero también ama lo que Él ama. Él nos ama a nosotros, pero ama a los perdidos. No caigamos en lo que cayó Israel. Y también comercial en medio, y también amemos a Israel, por cierto. Pero Israel cayó en esto. Dejó de amar a Dios. ¿Se puede dejar de amar a Dios? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Jeremías capítulo 2, versículo 1 y 2, Iván. Jeremías, mientras Iván lo busca. Jeremías, estamos meditando, ¿se puede dejar de amar a Dios? Conociéndolo como lo conocemos, ¿se le puede dejar de amar? ¿Lo tienes, Iván? 2, versículo 1 y 2. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda
me he acordado de ti. En aquel tiempo, cuando me amabas. En aquel tiempo, cuando andabas detrás de mí. Cuando me seguías a donde yo fuera. Me he acordado de la fidelidad que tenías en los años previos. La fidelidad que tenías por mí. Del amor de tu desposorio. De esa etapa tan especial de la relación entre dos personas, de ese amor tan intenso. Dice Dios, me acuerdo de eso, me acuerdo que tú así eras. Y nosotros seguimos con Jeremías al 13 que tienes allí, Iván. 13, el versículo. De ahí mismo. ¿Se puede dejar de amar a Dios? Israel dejó de amar a Dios. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Me dejaron a mí. Y Dios no dice mentiras. Dios no miente. Podemos decir mentiras tú y yo. Todos los que estamos aquí podemos mentir. Dios no miente. Dejaron de amarlo. Nosotros estamos en la misma circunstancia. Tenemos la posibilidad de dejar de amar a Dios. Espero, porque no lo sé sinceramente, yo creo, pero pudiésemos estar en riesgo de dejar de amar a Dios. Que no suceda esto, entre nosotros. Ay, se los voy a tener que deber. Ezequiel, me lo buscan. No busquen Ezequiel. Se los voy a deber en medio de las altas horas de la noche. No anoté el versículo, pero créanme que viene en Ezequiel, ya falta menos. Ya les evité 65 búsquedas. Pero dice Dios en su palabra, pero confiaste en tu hermosura. Pero confiaste en tu hermosura. Te prostituiste a causa de tu renombre. Derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Que no confiemos nosotros en nosotros mismos. Que confiemos en Dios por sobre todas las cosas. No perdamos nuestra relación con Dios. Mantengamos nuestra relación con Dios y con lo que Dios desea que nosotros hagamos continua y constantemente. Cuando nosotros perdemos nuestro amor con Dios, por Dios, ¿qué sucede? Empieza la apatía espiritual y empiezo a apartarme y me es igual estar que no estar. Me es igual ir que no ir. Me da lo mismo, salgo igual. ¿Por qué? Según lo que hemos leído, porque perdimos nuestro primer amor. Por eso es lo mismo. Si voy cada 3 meses, es lo mismo. Perdí el primer amor. Estoy como estuvo Israel en un momento. Tengo indiferencia hacia los demás. El mundo me atrae. Hago concesiones ante la maldad. No pasa nada si yo visto así, si yo leo esto, si yo miro aquello. No pasa nada. Son exageraciones del que está adelante. Miren, el que está adelante ni piensa. Pero el que está arriba habla. Entonces, no despreciemos al que está arriba con nuestra vida. Por dejar su primer amor, sobre ellos vino reproche. Queremos que haya reproche
a mi vida, a la vida de tu familia, a la iglesia? ¿Es lo que queremos que exista? ¿Un reproche para nosotros? Por fuera nos vemos robustos. Qué buena doctrina están enseñando ahí. Qué sana doctrina están siguiendo. Apariencia. Dice la hermana Miriam, algunos la conocen, casi todos. Hipocresía. Peligro. Un cáncer espiritual. La apariencia, la hipocresía. Eso era lo que estaba pasando en esta iglesia. ¿Qué está pasando entre nosotros? Espero que estemos en la parte del elogio. Pero luego tendríamos que ver otras cartas a ver cómo nos va. Los primeros creyentes ya no están. Los que llegaron de allá del centro de Guadalupe ya no están. Los que estaban aquí ya se fueron. Ahora estamos nosotros. ¿Qué carta nos está mandando el Señor? ¿Mantenemos la doctrina? ¿La sabemos de perdido? ¿Y el amor? Vamos a ver que a esta iglesia se le hizo un mandato, ya casi terminamos. Y me voy a ir más rápido porque ya está más sencillo lo demás. Se le hizo un mandato. Y con los mandatos nada más o sí o no. Y se acabó. Dice el 5. ¿Lo tienes, César? ¿No? Bueno, Apocalipsis 2:5. Después de que César lo vea, el mandato está muy concreto, es muy sencillo. Listo. César, te pones de pie y lo lees. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré por ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Ese es el mandato. Nosotros cuando enfermamos, vamos con un médico, por alguna extraña razón, o vamos con el de la botica, ¿verdad? De la botica y nos dice, haga esto. Esta iglesia no fue, pero el médico se dio cuenta y el médico dijo, órale, aquí está, una carta. Cuando vamos con el médico, él nos receta, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que esta fuera una receta. ¿Cuántos elementos tiene esta receta? Esta receta tiene muy poquitos elementos. Ahí les voy. Primero, recuerda, que no se te olvide por ninguna razón el lugar donde estabas, que no se te olvide la posición en la que yo te dejé. Acuérdate perfectamente hasta dónde llegaste. Tú hiciste esto y esto excelentemente bien. Alcanzaste este nivel. Acuérdate de eso perfectamente, que no se te olvide todo eso. ¿Por qué? Porque el olvido es la causa de la decadencia. Si nosotros nos olvidamos de lo que Dios nos permitió hacer, empezamos a decaer. Cuando nosotros empezamos a decaer, empezamos a caer cada vez más. El olvido entonces es causa de error. Segundo, la receta. La primera, recordar. La segunda, arrepiéntete. Arrepiéntete de las cosas. Arrepiéntete de lo que has hecho mal. Has hecho mal varias cosas. Y nosotros, como les he dicho repetidamente, tenemos que pensarlo individualmente, familiarmente y como iglesia. ¿De qué me tengo que arrepentir?
Hay cosas de que me tengo que arrepentir. ¿De qué quiere que me arrepienta Dios? Aquí me dijo muchas cosas positivas, pues obvio no es eso. Obvio, eso tengo que fortalecerlo. Lo bueno que me está diciendo Dios, tengo que fortalecerlo. Pero me dijo 10 cosas buenas, pero una mala. Dejaste tu primer amor. Arrepiéntete de eso. Arrepiéntete de haber dejado tu primer amor. Arrepiéntete de haber comenzado a olvidarte de Dios, de haber comenzado a olvidarte de aquellos a quienes Dios ama. De esos tienes que arrepentirte y tienes que, tercera parte de la receta, ahí está en el versículo. Haz, muéstrales a los demás que tu arrepentimiento es auténtico. Muéstrales a los demás que tu arrepentimiento es auténtico. Las personas no van a saber, viéndote caminar en la calle, no van a saber si esta persona estaba haciendo algo, de repente se dio cuenta de que Dios le estaba moviendo a otra cosa. Las personas no se van a dar cuenta si nosotros no hacemos. Dijo el joven que está acá, haz. Muéstrales a las personas el arrepentimiento que es real, que tienen que volver a las obras del principio, que tenemos que mover. Y no solamente estoy refiriéndome a clavos y bancas, estoy refiriéndome al esfuerzo de esos que no están entre nosotros, al esfuerzo de los que andaban en la Lodomilco, al esfuerzo espiritual de ellos, que no sé compartir el evangelio, pero lo comparto. No sé, y tú te puedes acordar de alguien, y tú nos lo puedes decir en un instante. No sé, pero yo sé que lo tengo que hacer. Yo le puedo compartir a alguien que siempre me ha sido mucha bendición, la hermana Marta. Tú también, alguien, te vas a acordar de alguien. Ella no sabe ni leer ni escribir. Y nosotros le tenemos miedo a los testigos de Jehová. Me lo pone privado si quiere, para que no salga en las redes. Entonces lo pone privado para poder hablar abiertamente. Nosotros les tenemos miedo a los testigos de Jehová. ¿Por qué? No, hombre, me va a dar una trapeada, pero fenomenal. ¿Y yo qué tengo que andar batallando con él? La hermana Marta, no la conoces, nadie, nada más Silvia y Eunice la conocen. No sabe ni leer ni escribir. Y les dice, mire, yo no sé leer ni sé escribir, pero Jesucristo es Dios y en este libro dice. Y Jesucristo dice que usted se tiene que arrepentir de sus pecados si quiere ir al cielo. Dice, y no sé dónde lo diga, pero lo dice. No sé hablar, pero tengo que hablar. Entonces, tienes que hacer evidente que te arrepentiste por haber caído, que te arrepentiste de lo que sucedió. Y al final, casi al final, déjeme ver, la que les compartía a los jóvenes, sí es cierto, sí leo a veces la Biblia. Jeremías, ¿cuál era? ¿Estuviste en la clase pasada en jóvenes? ¿Sí? La clase pasada en jóvenes hicimos un pequeño ejercicio y nos dimos cuenta que ayunamos. Todos, bueno, no todos, algunos sí desayunaron, pero la mayoría ayunamos. Nada más que esa vez dije, como voy a dar la clase, pues tengo que comer algo, ¿verdad? Perdí un lonchecito del Super 7. Entonces el lonchecito que decidí comer del Super 7 fue Jeremías. Y fue de bendición para mí esto. Así dijo y sigue diciendo Jehová. 6:16 Jeremías. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas,
cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Qué más? ¿Ah? Más dijeron, no andaremos, aparte somos necios. Aparte somos necios. Perdón por incluirlos, aparte soy necio. Ya me puso ahí, me dijo, vete por aquí. Y aparte le digo, no, por ahí no me voy. Tengo un camino mejor. ¿Obedecemos o no obedecemos? ¿Y qué pasa con el mandato? Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Se lo dijo solamente a esa iglesia de Asia? ¿Por qué todavía sigue en mi Biblia? ¿Porque es para mí? ¿Será también para ti? Hay que hacer, dijo el joven de adelante. Hay que hacer lo que nos pide Dios. Y como Dios es bien amoroso, al final termina con un consejo. El que tiene oído, oiga. Ahí vendría la cuestión de los verbos, no me quiero meter en esos problemas ahorita. El que tiene oído, oiga. Ponga sus 5 sentidos en lo que se está diciendo. Pongamos nuestros 5 sentidos en quién está hablando, que es Dios el que está hablando, que es Dios el que nos está diciendo que hagamos algunas cosas que no hemos hecho, es Dios. Y si yo no le pongo atención a Dios, pues dijo ahí, pues nomás no te apures, quito tu candelero de aquí y me lo llevo a otro lado. Hace muchísimos años escuchamos la historia de la iglesia, la historia general de la iglesia. Primero Israel, después Asia, después Europa, después Inglaterra, específicamente Inglaterra, después Estados Unidos. Y todos esos sitios, ¿por qué fueron cambiando? Ahorita América Latina. ¿Por qué? ¿Por qué ahorita América Latina? Tenemos una responsabilidad y la responsabilidad es muy seria. Diría el joven que está en la segunda banca, la responsabilidad es, ¿presto atención a Dios o no le presto atención a Dios? Necesito escuchar cada mensaje que Dios da. Dijo la semana pasada, hace poco dijo el predicador, nomás porque el que está adelante grita, voy a escuchar. Siempre el que está adelante no es el que está parado aquí. Siempre el que está adelante es Dios. No es X, Y o Z. Porque en estilos todos los que están aquí es diferente. Todos. Pero el mensaje es uno y es de parte de Dios. Necesitamos escuchar el mensaje de Dios porque Él tiene para nosotros una promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, Dios nos está prometiendo victoria. Queremos ser vencedores, queremos vencer. Todo mundo entra en competencias, todos, absolutamente. Aquí está, yo voy a quemar algunos. Aquí está Roberto, allá está Arturo, acá está Diego, nomás para que estén incluidos todos. Son representantes de las 3 secciones y no les gusta a ninguno de los 3 perder. El Señor Jesucristo nos está prometiendo vencer. Primera de Juan 5, de versículos 4 y 5. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Hemos vencido al mundo en Jesucristo. ¿Lo estoy haciendo real en mi vida? Porque si esto no es real en mi vida, esto queda solamente aquí en el cerebro. Lo dije la semana pasada, ¿te acuerdas? En aquel tiempo un joven varón, ya estaba, sí creo que, no, sí creo que sí. Un joven varón hace 20 años me dijo, una cosa es tener a Jesucristo aquí y otra cosa es tener a Jesucristo aquí. ¿Dónde tengo yo a Jesucristo? ¿Aquí o aquí? No se me ha olvidado. Me han pasado 20 años y no se me ha olvidado lo que dijo ese joven varón. Entonces, nosotros pongamos atención en lo que quiere Dios de nosotros. Este ejemplo de una iglesia de hace muchísimos años eran correctos totalmente en cuanto a doctrina. Tenían hasta un librito, la declaración de fe de la Iglesia Bautista Canaán. Y seguían ese librito al pie de la letra. Nos reuníamos y todo muy correcto, todo muy formal. Teníamos una oración inicial, un himno, luego pasamos a las clases, todo formal. Pero se nos olvidó una cosa. Dejamos de amarnos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Yo no sé si ha pasado en todos. Podría decir que en mí ha sucedido. Tuvo que venir alguien externo con un mensaje de parte de Dios para decirme, necesitas cambiar. Oseas, espero que tenga 14 porque se me cuatrapearon las letras. ¿Tiene 14 Oseas? Dijo el hermano que se sienta junto al joven que está allá atrás, que ahorita salió yo creo que al baño o alguna cosa de esas. ¿Sí tiene 14 o no tiene 14? ¿Sí? A ver qué dice el 1 y 2. Las primeras palabras, no necesitamos ni siquiera leer todo. Dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Vuelve, oh Israel, el pueblo elegido, el pueblo escogido, ese pueblo que en ese momento necesitamos orar por él, igual que por los otros que están peleando con él. Tenemos que orar porque ambos reciban al Señor Jesucristo como su Salvador. Ese pueblo cayó. La iglesia, esta iglesia de la que estamos viendo en Apocalipsis, también cayó de su fervor inicial. Nos dijeron hace poquito lo que era fervor. Fervor es hervir. Así tenemos que estar nosotros en pleno movimiento, haciendo totalmente, moviéndonos. La ebullición, que se note que hay ebullición. Esa es lo que Dios quiere de nosotros. Y Dios tiene para nosotros ahí mismo una promesa en el versículo 4. Yo sanaré su rebelión, yo sanaré. Dice Dios que Él va a sanar nuestra rebelión, Él va a sanar mi rebelión, Él va a sanar tu rebelión. Y dice, aparte le continúa en ese versículo 4, los amaré de pura gracia. No se lo merecen, me está diciendo a mí, no te lo mereces, pero como quiera te voy a amar. De pura gracia. Mi enojo lo voy a desechar. Y gracias a Dios porque es tan bueno con nosotros. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle que Dios nos haga comprender esto. Señor Dios, Señor, realmente nos sorprenden, Señor, que tú estés aquí entre nosotros, que
tú eres, sabemos, los tenemos en nuestro intelecto, que tú eres el dueño de esta iglesia, que tú la compraste, que no te pertenecemos, que esta iglesia no es de nadie de los que estamos en este lugar, no nos pertenece a nosotros. Esta es una iglesia tuya, Señor Jesucristo. Tú la compraste con tu sangre. Nosotros, Señor, estamos aquí. ¿Por qué? Por gracia. Porque tú nos amaste hasta el extremo. Señor, gracias porque estás en medio de nosotros. Y gracias porque nos mandas un mensaje. Gracias porque nos dices, sabes perfectamente las cosas que hemos hecho correctamente. Lo sabes y nos lo reconoces. Sabes que hubo un tiempo en que nos esforzamos mucho. Y también nos lanzaste un mandato, un consejo. El consejo que nos dijiste es, sigue oyendo mi palabra, sigue esforzándote, vuelve a hacer lo que hacías antes. Señor, como iglesia podemos contestar una cosa, pero en este momento tendríamos que meditar personalmente. ¿Qué es lo que he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? Posiblemente en el pasado hice cosas correctas, muchas cosas que te agradaban, pero fui cambiando mis prioridades. Fui dejando de observarte a ti, Señor. Fui haciendo concesiones con el mundo. Fui apartándome del camino correcto. Fui dejando la senda. Y hoy tú me das esa oportunidad de escuchar tu mensaje, de tomar una decisión. También me dijiste cosas importantes. Me dijiste que dejé mi primer amor, que dejé de amarte a ti con la intensidad que debo amarte. Y me puse a amar otras cosas muy diferentes. Quiero volver a amarte por encima de todo a ti, Señor Dios. Por encima de cualquier cosa, yo quiero amarte a ti. Quiero servirte en todo momento y en todo lugar. Ese es mi deseo y ese es el deseo de varios de los que están aquí, Señor. Varios de quienes han escuchado tu mensaje están tomando esa decisión en este momento. Volver a demostrar obediencia. Y tú nos mostraste que obedecer es amar. También quiero mostrarte ese amor nuevamente con esa intensidad a ti, pero no solamente a ti, sino a todos los que tú amas, creyentes y no creyentes. No quiero ser un apático espiritual, no quiero ser un indiferente. Quiero hacer las primeras obras. Quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Dije hace un instante que varios de nosotros hicimos esa decisión. Y yo quisiera saber en este momento, para estar orando por ti, si tú hiciste esa decisión. Yo he hecho esta decisión y en este momento se lo expreso a Dios con mi mano levantada. Si tú hiciste esa decisión, te pido que lo muestres levantando tu mano, diciéndole: Dios,
quiero mostrar ese amor que tenía por ti. Amén, 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 amén. Gracias Dios por eso. Y también te quiero decir, yo no sé completamente el interior de tu vida, pero tu exterior refleja algo. Y posiblemente eres miembro de la iglesia, eres creyente, eres parte de alguna iglesia. Yo no sé específicamente la situación de cada uno, pero quiero dejar eso aparte, porque lo he hecho antes, lo hago nuevamente. Si tú no has creído en Jesucristo, si tú no te has arrepentido de tus pecados, si tú no has confiado en Jesucristo como el Salvador de tu vida, si tú no le has recibido, este es el momento para que tú expreses: yo quisiera en este momento recibir a Jesucristo, yo quisiera en este momento expresarlo de manera que sea visible a los demás, para que alguien venga, alguien de los ganadores de almas venga y me hable del Señor Jesucristo. Tengo muchos años en la iglesia, sin embargo no he entendido completamente el mensaje de salvación. Si hay alguien así, podría levantar su mano, alguien que necesite en este momento recibir a Cristo en su corazón, que no quiere que el día de hoy, si llega a terminar su vida, ir a estar eternamente separado de la presencia de Dios. ¿Hay alguien en esa condición que desee recibir a Cristo en este momento? Bien. Gracias a Dios porque hemos tomado decisiones y a eso venimos a este lugar. Queremos pedir en este momento, Señor Dios, que tú continúes con nosotros, que tú nos muestres qué es lo que tenemos que hacer, que demostremos que el mensaje que tú nos has traído ha sido escuchado, que pasamos al nivel de poner toda nuestra atención en lo que tú has dicho, Señor Dios. Te lo solicitamos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.